Buena tarde. Para mí es una bendición una vez más estar compartiendo con todos y cada uno de ustedes. Shalom, mis hermanos amados. Shalom. En la séptima lección que tenemos, la cual nos continúa llevando por el conocimiento que el Señor ha dado a Pablo, a ese apóstol, el cual nos guía para que podamos entender y comprender lo que papá nos está diciendo. Que podamos poco a poco aprender y ser esos hijos obedientes para obtener la salvación y estar seguros de que somos salvos, de que no somos unos religiosos más. Hoy tenemos como título la condenación del judío y la condenación de un religioso. ¿Cómo se hacen acreedores a esa condenación? ¿O cómo pueden salir de esa condenación? Yo diría, ¿cómo podemos salir de esa condenación? Padre amado, Dios, creador del cielo y de la tierra, Señor todopoderoso, que para ti sea la gloria y la honra. Te rogamos en el santo nombre de Cristo Jesús. Háblanos por favor. Utiliza la lengua que me has dado, Señor, con poder y autoridad, para que pueda fluir tu palabra. Y cada uno de nosotros, en el lugar que nos encontremos, y seguro en nuestros hogares, seguro que ahora estamos en nuestros hogares, podamos meditar, escudriñar lo que tú dices en cada una de tus palabras, lo que tú nos quieres decir. Gracias te damos, Señor, una vez más, sabiendo que hoy nos hablarás, sabiendo que el apóstol Pablo nos dice todo lo que tú nos quisiste decir, y ahora que entendemos que tú eres quien nos está hablando, Señor. Gloria y honra sea a ti, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Como hemos dicho, hermanos, tenemos la lección número 7. Hemos ya visto anteriormente y seguiremos diciendo que esto vaya haciéndose algo rema en nosotros, se vaya penetrando en nuestro corazón. Romanos es la base y fundamento de la fe cristiana, y es por eso que necesitamos la enseñanza que tiene esta maravillosa epístola. Hemos escuchado la introducción de Romanos en el capítulo 1, versículos del 1 al 17, y en los versículos 18 al 32, la condenación de los paganos y gentiles, de los inconversos paganos que rechazaron la verdad de Dios y se volcaron a la idolatría y la inmoralidad. Hemos ya visto, ya hemos estudiado. Luego escuchamos en el capítulo 2, versículos del 1 al 16, Dios pronuncia juicio sobre el individuo que se autojustifica a sí mismo. Es condenado el que dice ser justo, el hombre moral que de manera externa no peca tanto como el otro, pero delante de Dios hace lo mismo. Hermanos queridos, muchos, no todos, gracias a Dios no todos, pero mucha gente, y muchos habremos visto cuánta gente no quiere identificarse como cristianos. ¿Y cuánta gente se identifica como cristianos? He ahí dos cosas. Pero ¿qué es lo que sucede? Que no vivimos como cristianos. Si un hermano nos ha tratado mal, nos ha hablado, nos ha ofendido, quedamos dolidos y se acabó. Ese ya no llega a ser nuestro hermano. Ese ya no es nuestro hermano. Quizá no lo decimos a nadie, pero simplemente si nos vemos o si lo vemos, nos retiramos, nos apartamos y ya está. Mire, una cosa, un pequeño ejemplo. ¿Y qué sucede de la persona que no es supuestamente cristiano? Muchas veces esta persona llega y le dice, sabes que usted o tú me ofendiste, tú me trataste mal, y quiero que aclaremos de una vez por todas. Aclaramos como tú quieras, pero el asunto es que eso tiene que quedar zanjado. ¿Qué sucede? Que viene la disculpa y dice, sabes que discúlpeme, perdóname, yo no quise.
o se van de golpes, o terminen peor esa situación. Pero la mayor parte de veces, esos confrontamientos sinceros de una persona que quiere arreglar la situación, dan buenos resultados, dan frutos. Y la situación se ha arreglado y vuelven a ser los amigos o los vecinos que siempre fueron y mejores, con más confianza. Cosa que a veces en el cristiano no sucede. Luego escuchamos ya. Y en el capítulo del 2 al 17, ya sabes con qué tipo de gente trata aquí el Espíritu Santo. En el libro de Romanos, desde el versículo 17, ya sabemos, en adelante, que es muy claro. Sabemos, ya hemos visto, es muy claro. Y vemos quién tiene el sobrenombre de judío. Ya lo vimos, ¿verdad? Ya vimos quién tiene el sobrenombre de judío. Así como ahora muchos tenemos el sobrenombre de cristianos. Ese es ya donde quería llegar, hermanos queridos. Muchos tenemos como sobrenombre cristianos. Así como ellos tenían judíos. El versículo 17 dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni en la circuncisión, la que se hace exteriormente en la carne. En la carne. Sino que es judío el que no lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza, la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Está hablando del judío que es en lo interior. La circuncisión de nada les valía si ellos no practicaban el verdadero amor. No practicaban las cosas que el Señor les había pedido. Vemos en el capítulo 3 y versículo 1. Ahora escuchemos lo que nos dice. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? O lo que... ¿De qué aprovechará la circuncisión? ¿De qué aprovecha? Hemos escuchado la palabra judío varias veces, ¿verdad? Podemos decir que Pablo se refiere aquí al judío en particular y al religioso en general. Sí, aquí se refiere al judío en particular cuando Pablo empezó a enseñar sobre el juicio y la condenación al mundo entero, no solamente a unos. El judío podía pensar, mire, el judío es como el cristiano. Ahora, quedémonos con eso. El judío es como el cristiano en el tiempo de ahora. El judío podía pensar que él estaba exento del juicio y seguro. ¿En qué creen que basaba esa absolución? ¿En qué basaba esa absolución? Él decía, yo soy absuelto, a mí no me va a pasar nada. Tenía 3 ideas, por lo menos. Veamos 3 ideas. 1, la primera idea. Decía que era, ¿qué? ¿Hijo de quién? De Abraham. Él decía que era hijo de Abraham. La segunda. ¿Por qué? ¿Qué tenían? ¿Qué tenían? ¿Qué les fue dado? ¿Qué les fue dado a ellos? ¿Qué les fue entregado? La ley, correcto. La ley, veo, me doy cuenta, siento en mi espíritu. Han leído, muchos de ustedes han leído y están leyendo, estudiando Romanos. ¿Ven? Tenían la ley. Ahora, una tercera idea, vamos, piénsalo. Correcto, eran circuncidados. Entonces, ven, según ellos eran circuncidados. Hemos visto, la primera idea, los judíos decían que eran hijos de Abraham. Y le dijeron al Señor Jesús. Sí, ellos le dijeron a Jesús, sí sabías, ¿verdad? Vamos. Escucha.
Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Juan capítulo 8, versículo 33. Miren, eso le dijeron. Jamás hemos sido esclavos. Muy orgullosos de ser descendientes de Abraham, muy orgullosos. Nosotros, yo y muchos, muy orgullosos de decir: soy hijo de Dios, soy adoptado por el Señor y soy hijo de Dios. Y libres de juicio porque tenían la ley. Ya lo vimos. Entonces ellos se creían muy importantes. Eran muy orgullosos de ser descendientes de Abraham y libres de juicio porque tenían la ley. Aquí el judío depositaba su esperanza en el hecho de ser hijos de Abraham. Ellos no decían somos hijos de Dios. ¿Ven? Ellos, pensando y diciendo que eran hijos de Dios, se creían exentos. Para ellos no iba a haber un juicio. En la segunda idea, ya la vimos, los judíos declaraban ser exentos del juicio porque tenían la ley. Y esto era una contribución vital a su vida. Como para nosotros. Aquí tenemos la Biblia. Una contribución fantástica. No hay mejor cosa para nuestra vida, pero si la escudriñamos, permitimos que la palabra del Señor entre a nuestro corazón. Si permitimos que la palabra del Señor entre a nuestro corazón y se conecte con nuestras ideas, con nuestro pensamiento, con nuestra alma, entonces veremos los frutos que de verdad nuestro Padre desea en cada uno de nosotros. Requisitos y demandas para alguien que se consideraba judío. Para que alguien sea considerado judío, tenía requisitos. Ahí. El uno, tenía que ser ¿qué? ¿Qué creemos? Tenía que ser hijo de Abraham. El punto 2, ya lo hemos visto igual, tenía que tener la ley. Y 3, ¿estaba circuncidado o no? Si no estaba circuncidado, no era judío. Recordemos a Abraham, ¿a qué edad se circuncidó? Imagínense, un paréntesis rápidamente, cuando los niños en ese entonces tenían que circuncidarse a los 8 días. Y según los médicos que han estudiado, dicen que a los 8 días casi no siente dolor una persona. Un niño no siente dolor. ¿Y qué ahora de una persona de 90 y más años? Yo diría unos 99, bueno, pasados los 90 años. Tú sabes exactamente la fecha, quizás sí. Hermano querido, dice 99 años. Una persona de esa edad, qué doloroso sería la circuncisión. ¿Sí? Qué doloroso sería la circuncisión. Pero él no se quedó, Abraham no se quedó con eso. Él amaba a Dios. Y era lo que el Señor miraba. Por eso lo dijo padre de la fe. Abraham es considerado el padre de la fe. Continuemos. Pablo debía demostrar que también el judío está condenado, al igual que el resto del mundo. Está condenado delante de Dios y podemos escuchar lo que Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, les dice y nos dice y te dice y me dice a mí. Versículo 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y conoces su voluntad e instruido por la ley, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes la ley de forma de la ciencia y de la verdad. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Mira, hermano querido, con infracción de la ley deshonras a Dios. Todos sabemos, todo que la mente, todas las cosas, la borrachera y todo eso, son pecados, ya lo sabemos.
Pero seguiré yo insistiendo en algo. La mentira es, ¿qué dice? Mentirijilla, una mentirita pequeña. Es una mentirita nada más. Una mentirita. Ya debemos saber como cristianos, como hijos de Dios, que mentira es mentira y no hay vuelta atrás. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare la ley, las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión. No será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es circunciso, pero guarda perfectamente la ley, te concederá a ti, te condenará a ti, que con la ley, ¿qué dice? ¿Qué dice? Que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor. Aquí dice, hermanos, yo ya me he bautizado, yo conozco a Cristo, me he bautizado, tengo un montón de años bautizado. ¿Cuántas personas que no han sido bautizados aún? Porque muchas iglesias han hecho un trámite imitando a las otras denominaciones, imitando a sectas, cursos y cursos y cursos y cursos, y si no pasan los cursos no te bautizas. Cuando Jesucristo, ¿qué dijo? Bautízate. Es un paso de obediencia. Hermanos amados, el bautismo es un paso de obediencia. Pero cada vez el cristiano va tomando cosas mundanas para hacerlas cristianas. No, alguien acepta a Cristo, si se puede, pues inmediatamente bautizarle. Sí, si se puede, inmediatamente bautizarle. Y de nuevo una fecha lo más pronto posible, bautizarle. Obediencia. Pero no, dejamos muchas veces que pase 6 meses, 8 meses, casi el año, para bautizarle. ¿Y qué resulta? Que el día que toca el bautizo esa persona no puede venir por el trabajo, por lo que sea. El enemigo ha puesto trabas y ha puesto tantas cosas que no pudo bautizarse. No pudo bautizarse. Y le hicimos que vaya a tantas clases y clases y clases y no da frutos. No, hermano, salgamos de esas cosas. Seguimos. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni en la circuncisión, la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que no lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza, la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hemos visto, está en el capítulo 2, ¿sí? Desde el versículo 17 hemos leído. A veces yo todavía tengo, hermanos queridos. Pero hemos escuchado, acostúmbrate, hermano, y cuando yo me equivoqué en esto, corrígeme, dime, hemos escuchado la voz de Dios. Pablo aquí utiliza 3 palabras muy importantes. ¿Te diste cuenta, hermano? ¿Verdad? 3 palabras muy importantes. Hermano, hermana, joven, adolescente. ¿Te diste cuenta? ¿Sí? Judío, ley, circuncisión. ¿Te has dado cuenta? ¿Has subrayado en tu Biblia estas palabras? ¿Cuántas veces se repiten? Judío se repite 3 veces y está en los versículos 17, 28, 29. Mira. Ley, 11 veces. En los versículos 18, 20, 23, 2 veces en el 23. En el 25, 2 veces. El 26, el 27, 3 veces. Circuncisión, 6 veces. En los versículos 25, 2 veces. 26, 27, 28, 29.
Miren, qué importante, qué importante. Y la importancia que el apóstol Pablo le da, pues, aún así no podemos entenderla, no podemos, pero es maravilloso. Sigamos estudiando. Clamémosle al Señor, que su Santo Espíritu nos revele y nos guíe y llegue a nuestro corazón. Pablo demostrará a los judíos que se encuentran bajo el juicio de Dios. Como recordamos, Pablo no se estaba ensañando, ojo, Pablo no se estaba ensañando contra los judíos, ya que él mismo era judío y era un buen judío. Pablo sí sabía lo que decía. Hermanos queridos, yo este momento, pongo a Dios por testigo, sé lo que estoy diciendo, porque estoy hablando la verdad, estoy hablando lo que está aquí en Romanos, si se alcanza a ver, Romanos capítulo 2. He puesto en estas hojas, porque quizá un poquito más grande la letra, ¿sí? Un poquito por la letra, un poquito más grande, hermanos míos, pero es la palabra de Dios. Entonces sé lo que les estoy diciendo. Pablo igual, Pablo sabía lo que estaba diciendo. Pablo reconoció, bueno, un poquito, regresemos. Pablo demostrará a los judíos que se encuentran bajo el juicio de Dios. Como recordamos, Pablo no se estaba ensañando. Una vez más digo, no se estaba ensañando. Yo no me estoy ensañando con ustedes. Al contrario, hermanos queridos, quiero que vean la maravillosa oportunidad que Dios nos dio de ser salvos. De ser salvos. Al aceptar a Cristo Jesús hemos pasado a ser hijos adoptivos del Dios Todopoderoso. Amén. Hijos adoptivos del Dios poderoso, coherederos con Cristo Jesús. Si leemos Juan capítulo 17, dice, en una parte Jesucristo dice, tú en mí y yo en ti. Tú en mí y yo en ti, está hablando el Padre. Y yo en ellos, está hablando en ti, en mí, para que seamos uno en unidad. Uno en unidad, está hablando de unión, está hablando uno, nos hacemos uno, ya no somos 2, ni 3, ni 4, ni 5, nos hacemos uno solo. Cuando hago así es la unión que se forma para quedar en uno solo. Entonces miren la bendición que tenemos, el regalo sin merecernos, porque si el Señor me daba a mí lo que yo me merezco, es la condenación, es el juicio, es ir allá al infierno, es haber muerto en lugar de Cristo Jesús. Y dice que todos estamos bajo juicio, bajo maldición. Mas, al aceptar a Cristo Jesús, y si tú que estás viendo el video, algún momento no has tenido la oportunidad, o no has querido, espero que hoy, después de ir escuchando lo que el apóstol Pablo nos dice por revelación del Espíritu Santo, que sea el Señor hablándote a ti para que te arrepientas y aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador. Pablo reconoció a Cristo Jesús como su Mesías y Salvador después de su encuentro con Cristo en el camino a Damasco. Pablo iba a Damasco, sabemos que quería capturar y coger a todos los cristianos. Y tuvo el encuentro. Pablo demostrará que los judíos también serán juzgados por Dios. Pablo va a demostrar que los judíos van a ser juzgados por Dios. Pablo habla en profundidad sobre la ley. Qué importante esto. Pablo habla en profundidad sobre la ley. Pablo demostrará que la ley no salva a nadie, ni tampoco a un judío. Hermanos queridos, la Biblia, como Biblia, no te salva a ti, ni a mí, ni a nadie. Si solamente decimos que somos cristianos y tenemos este librito o este libro, depende de cómo tú lo quieras tener. Pero aquí está el pan de vida. Para mí, este es el pan de vida. Yo me alimento cuando leo, cuando escucho. Si cierro, estoy callado. No le he puesto voz. Estoy leyendo. Pero cuando le pongo voz, escucho la voz. Escucho la voz.
y sé que Dios me está hablando. Está bien que al oír leer sí, dice el justo juicio de Dios, pero no le he puesto voz. He estado en mi mente. Más cuando hablo, la pongo voz y puedo seguir escuchando. Mientras con los ojos estoy leyendo, con la voz, ¿sí? Cuando estoy hablando le estoy poniendo voz. Con los ojos estoy leyendo. Cuando hablo le pongo voz. Y estoy escuchando. Mire, 3 cosas. ¿Sí? Miro, hablo, escucho. Entonces puedo ir aprendiendo mucho más rápido la palabra de mi Padre. Y ahora, permitir que llegue a mi corazón y poder practicarla. Amén. 5 ventajas en la cual tenía puesta su esperanza los judíos. En 5 ventajas. El judío estaba orgulloso de su nombre. Sí, el judío estaba orgulloso de que le dijeran judío. Y la palabra judíos dice, viene de la palabra Judá, que significa alabanza o uno que es alabado. Miren, eso significaba judío. Alabanza o uno que es alabado. El judío pensaba que la ley lo salvaría. El judío se jactaba de que el Dios de los judíos era el Dios verdadero. Y sí que lo era. Nadie lo pone en duda. De hecho, nos enseña en el Antiguo Testamento, vamos a escuchar, en Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. ¿Y qué nos dice esto? Está hablándonos el profeta Isaías, versículo 45, capítulo 45, versículo 25. Capítulo 45, versículo 45. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. 4. Los judíos se jactaban de saber la voluntad de Dios. Ellos se jactaban de saber la voluntad de Dios porque tenían. Pero vamos a ver si la practicaban. El judío podía aprobar y reprobar. Miren, seguiré diciendo, aquí pasa mucho con el cristiano. El cristiano prueba si la Santa Cena se la debe tomar el primer día del mes, el segundo día del mes, el tercero del mes, si es con vino más fuerte, vino menos fuerte, si toma el que es bautizado, si no toma el que es bautizado, quién debe tomar y quién no debe tomar. Así eran ellos. Entraban ahí a legalismos, cuando el Señor no hizo eso. El Señor no entró a esas cosas, pero el hombre sí. Ahí aprueba y desaprueba. El judío se jactaba de su conocimiento. Entonces el judío sabía lo que estaba bien y lo que no. Por la palabra de Dios podía aprobar lo que era mejor, ya que estaba instruido en la ley. Ellos estaban instruidos, hermano querido. Hermana, tú, mientras estás escuchando, escudriñando la palabra, vas instruyéndote. Y como persona instruida, estás preparado para hablar la palabra del Señor. Pero sobre todo, comienza a ejecutar en tu vida. Comienza a ejecutar en tu vida la palabra del Señor y verás los frutos y resultados que te dan. Pablo aquí nos dice que el judío lo tenía todo a su disposición. Por lo que podemos darnos cuenta de que esta es una parte muy importante en las Escrituras. Hemos escuchado en los versículos 17, en los primeros 17 versículos del capítulo 2, el Espíritu Santo hablando por la boca de Pablo al moralista y al fariseo. Mira, hablaba al moralista y al fariseo. Lo mismo pasa ahora. Lo mismo pasa aquí, al religioso. Está hablándonos aquí a nosotros. Al religioso también.
Del versículo 17 en adelante trata con el judío común y corriente. Y los privilegios del judío, quien tenía 6 privilegios para el pueblo gentil, que no podía tener. Alguien allí en ese entonces no podía tener el nombre de judío, no podía llevar el nombre de judío, ni decirse que era judío. Se apoyaban en la ley. Se gloriaba en Dios como el único Dios verdadero. Sabía cuál era la voluntad de Dios, sabía cuál era la voluntad de Dios. No mentir. No emborracharse. Y podía aprobar y reprobar cosas en las que difería, que no estaba de acuerdo. Y conoces su voluntad. Escucha, por favor. Y conoces su voluntad. E instruido por la ley, apruebas lo mejor. Instruido por la ley, apruebas lo mejor. Eso está en Romanos capítulo 2, versículo 18. 6. Además, eran enseñados por medio de las Escrituras y estaban convencidos que habían sido llamados por Dios para enseñar y equipar a aquellos que no tenían los mismos privilegios. Mira, hermano, así como yo digo que he sido llamado por el Señor para poder hacer estas clases, y ahora videos, porque las clases son personales, mas ahora Dios nos ha dado la oportunidad de hacerlas mediante esta tecnología, este medio que el Señor nos ha dado. Tú también estás capacitado. Tú estás capacitado. Hombre, mujer, están capacitados. Joven, adolescente. Además, eran enseñados por medio de las Escrituras y estaban convencidos que habían sido llamados. Ellos eran enseñados por medio de las Escrituras. Nosotros también. Aquí tenemos las Escrituras. Aquí tenemos. ¿Sí? Aquí está. Ellos estaban convencidos que eran llamados por Dios. Nosotros tenemos que estar convencidos, cada uno, tú y yo convencidos. Si somos hijos de Dios, tenemos que hablar lo que nuestro Padre nos enseña. Tenemos que hablar lo que nuestro hermano nos dijo, nos dice y nos seguirá diciendo, guiados por su Santo Espíritu. Pongamos atención y escuchemos. Escuchemos cómo entra en nuestro corazón la palabra del Espíritu Santo. Cómo nos guía a hacer las cosas correctas. Y que sí nos pone freno para que no hagamos las incorrectas. Lo que pasa es que no obedecemos. 7. Sí, vamos a ver, ahora te digo, ¿sientes que el Espíritu Santo te llama? ¿Sientes que te está llamando el Espíritu Santo? ¿Sientes que te está llenando con su palabra de vida y de verdad? ¿Sientes que te llama? Que te llama, que te llena con su palabra. ¿De verdad? ¿Sientes que el Espíritu Santo hace eso en ti? ¿Te estás dando cuenta que en la actualidad los creyentes estamos en una posición similar a los judíos? Un verdadero creyente tiene la palabra de Dios. Hermanos queridos, yo no quiero hablar de ninguna secta, pero debo topar sin dar nombres quizá. Vas a una parte donde todas ahora se llaman iglesias. Aunque bueno, ciertas les cambian un poquito el nombre. Pero van, ¿y qué sucede? No les llevan la Biblia. Ahí les dan lo que puede. Una persona se para al frente y empieza a darles, dice, esta es la palabra de Dios y hay que hacer así. Y bueno, tú haces las señales que te dicen que hagas o hacías. ¿Sí? Hacían, aunque todavía hay algunos que todavía queda esa cosita de lo que se hacían y se continúan haciendo. Entonces al salir de su casa, al entrar, yo creo más al salir de su casa, empiezan a hacer esos gestos que la bendición, cómo dan la bendición, cómo se persignan, cómo se santiguan, ante quien se arrodillan, todavía quedan esas cosas. Todavía quedan esas cosas. Pero entonces no, deja que el Espíritu Santo te llene. Deja que te llene.
Estamos iguales que los judíos. Muchos dicen, la salvación nunca se pierde. La salvación no se pierde. Yo te digo una cosa, bendito sea el Señor, gracias. Lo bueno es que esto queda grabado. El Señor, Padre amado, dice que al aceptar a su Hijo, Él nos acepta como hijos. Somos hijos adoptivos, ya lo sabemos. Está nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Aquí en la tierra, si uno de nosotros, tú o yo, tenemos hijos, nuestros hijos siguen siendo hijos, ¿verdad? Siguen siendo hijos. Pero ¿qué sucede? Materialmente, si uno se muere, ya está muerto. Pero vamos un poquito antes. Si no se muere, pero comete, si somos unos padres correctos, como un cristiano debe ser, y su hijo, al que más amamos, se ha portado mal, ha delinquido de cualquier manera, el delito que sea, ante Dios ha delinquido. Y las autoridades vienen y nos preguntan, o si no vienen, estamos nosotros obligados a denunciar a nuestro hijo. Estamos obligados a denunciar y decir, mi hijo vino robando, o mi hijo ha asesinado a tal persona. Es nuestra obligación. Es lo mismo que hará el Señor. ¿Tú crees que si tú matas a alguien, no has pedido perdón a nadie? ¿Tú crees que vas a llegar al cielo y el Señor te va a decir, venga, tú eres mi hijo amado? ¿Tú crees que si tú has mentido, todas esas mentiras, que con eso has causado mucho daño a los demás? Quizá tus mismos hijos, o hermanos en la carne, o hermanos en Cristo. Que mira, el ser hermanos en Cristo es muy fuerte. Nos veremos arriba entre hermanos en Cristo. Y muchos de los hermanos en la carne se quedarán. Irán para el otro lado. Porque no han querido seguir el camino hacia la vida eterna. No han aceptado al Señor. No han aceptado. Han tomado la muerte de Cristo. La muerte en la cruz de Cristo lo toman como para un día de fiesta. ¿Y para qué? Para sus celebraciones personales y sus deleites personales. Para eso lo toman. Y así estamos nosotros, participando como los judíos. El judío es utilizado como un ejemplo. ¿Sí? En el mundo hay mucha gente inmoral. Inmoral quiere decir, por si acaso, hermano, quiere decir, se trata de un comportamiento malo e incorrecto. Inmorales e idólatras. Idólatra, persona que adora o rinde culto a un ídolo, como los gentiles. Miren. Gentiles, que demuestra o se comporta con amabilidad, educación y cortesía, como los del capítulo 1. ¿Ven? ¿Ven cómo son las cosas? Estas, las personas morales, conjunto de costumbres y normas que se consideraban buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Estas, las personas morales que se justifican a sí mismos. Las personas morales se justifican a sí mismos. Es que no era por esto, esto debía ser así, es que lo hice por esto, lo hice por acá. Justificándose. En la primera parte del capítulo 2 nos demuestra que al ser probados son hallados culpables. Estos mismos privilegios que el judío tenía, también los poseía Pablo. Pablo tenía todos estos privilegios. ¿Y qué recordamos de Pablo? Que Pablo, antes de conocer a Cristo, era fariseo. Persona que es hipócrita y finge una moral, unos sentimientos o unas creencias religiosas que no tiene.
persona que pertenecía a un grupo religioso judío de la época de Jesús que se caracterizaba por observar escrupulosamente y con cierta afectación los preceptos de la ley mosaica. En general, se interesaba más por la manifestación externa de esos preceptos que por seguir al espíritu de la ley. Era Pablo. Pablo quería, y según él, seguir la ley, seguía la ley, pero no el espíritu de la ley. ¿Sí? Si nos hemos explicado y hemos leído, entonces ya esto ya lo tenemos claro, estamos recordando, porque tenemos que ir recordando para que no nos perdamos, para que al momento que estemos dando, puedes llamarle prueba, puedes llamarle el nombre que tú le pongas. Recordaremos ya cuando estemos físicamente, o si quieres también te las podremos mandar mediante correo electrónico, las preguntas, para que veas cuántas preguntas y puedas reactivar el conocimiento que has adquirido del camino del Señor, de a dónde nos lleva. ¿Vale? Y contaba esto como una ganancia, tener estos privilegios. De hecho, Pablo se los dijo. ¿A quiénes? Atención, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Ojo, yo más está diciendo. ¿Quién está diciendo aquí? Pablo. Te dice que si tú tienes de qué confiar en la carne, él tiene más de qué confiar. Estaba hablando. Miren a los judíos. Y ahora está hablando. Circuncidado al 8º día. Miren, circuncidado al 8º día, dije al inicio. Del linaje de Isaac, de Israel, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Miren, un hombre irreprensible. Pero cuántas cosas me eran para mí ganancia. Todo eso era ganancia. Las he estimado como eso, como pérdida, por amor a quién, a Cristo. Pablo nos dice todo lo que era como judío. Estaba orgulloso y con mucha razón él estaba orgulloso. Pero ¿a quién se los dijo esto? Para que no te pierdas. Está en Filipenses capítulo 3 del versículo 4 en adelante hasta el versículo 7. Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 7. Ahora Pablo se acerca a la próxima verdad, la cual es el contraste entre conocer la ley y obedecer la ley. Tener esos privilegios era una gran ventaja, pero si el corazón del judío correspondía a esos privilegios, los vivía y obedecía, entonces era un privilegiado. Si tú sigues la palabra del Señor, la obedeces, la cumples, la escudriñas diariamente, eres un privilegiado. Yo soy un privilegiado. Tengo la oportunidad de escudriñar las Escrituras. Y tú también, cuando escuchas. Ahora, si algo no te ha quedado claro, vuelve, repasa, lee, continúa y aprende. Y date cuenta de lo que está diciendo el apóstol Pablo. Todo lo que él tenía lo consideró pérdida. Lo dejó para ganar lo de Cristo Jesús. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer, dejarlo, todo eso dejarlo para ganar a Cristo Jesús. Amén. En el capítulo 2 Pablo llega a la pregunta y dice, ¿practicaba el judío lo que profesaba? ¿Cumplía con sus responsabilidades? ¿Practicas tú ahora el cristianismo? ¿Lo haces con responsabilidad? Todos los aspectos del rol del judío estaban relacionados con la ley. El nombre de los judíos provenía de la ley y su confianza estaba en la ley. Su jactancia estaba en el Dios que les dio la ley. Además, conocía la voluntad de Dios que estaba expresada en la ley. Pablo llega al versículo 21 y comienza a formular preguntas investigativas. Mira, 1.
Pablo afirma el rol del judío. El judío tenía la habilidad de predicar a otros, pero no obedecía la ley y vivía en la hipocresía. Él vivía como un fariseo. Muchos cristianos tenemos, me incluyo yo, tenemos la oportunidad de hablar, predicar, pero todos estamos cumpliendo y viviendo como se tiene que hacer. Estamos practicando lo que decimos. Cuando Pablo dijo, tú tienes el sobrenombre de judío, estaba diciendo que uno podía ser llamado judío, pero no serlo. Tú puedes ser llamado cristiano o cristiana, pero no serlo. No serlo. Ese era el caso con muchos de ellos. Mientras los gentiles pecaban a la vista de todos, los judíos lo hacían bajo el velo de la religión. Pasa con los cristianos. Pero no todos. Tú no eres de esos, ni tú, chica ni chico, eres de esos. No, son otros. Ellos se apoyaban en los privilegios, pero no involucraban las cosas sagradas. No se involucraban tampoco en las cosas sagradas. ¿Sí? Si un hombre dice ser judío y posee la ley, debe actuar según la ley y debe obedecer la ley de Dios. Y eso se aplica a la misma manera. Misma manera que está viviendo ¿quién? Ahora un cristiano. Un religioso cristiano, que tú no llegues a ser, que tú no seas. En el nombre de Cristo Jesús, yo oro y oraré para que tú no seas un religioso cristiano. Que no, que tú seas un verdadero cristiano, un hijo de Dios, hermano de Cristo Jesús, lleno del Espíritu Santo. Y si aún no estás lleno, pues pídele que el Señor va llenándote conforme busca las Escrituras, te irá llenando. Poco a poco vas a sentir, esto voy a hacer, te frenas. Si sientes que algo que no, que si el Espíritu Santo está ahí. Eso nunca lo dudes. Yo lo dudé, yo pasaba así, y te lo digo, yo era de esos. No creía, hasta que dejé que mi corazón me ha dado buenos frutos y me sigue dando, e iré continuando en victoria. Si decimos soy cristiano, debemos compararnos y vivir como tales. En el versículo 21, Pablo pregunta, tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Aquí nos dice que quien enseña a los demás es responsable, y eso se aplica no solo a los judíos, sino también se aplica a los creyentes cristianos. Cuidado, se aplica a cada uno de nosotros que enseñamos la Biblia y quedamos expuestos a juicio. Ahí vienen líderes, como se los quieras llamar, en la denominación que estés, en la casa de oración, que se hable la palabra del Señor, como te hayan puesto líder, ujier, capitán, presbítero, lo que sea. Ojo, estás expuesto a mayor juicio. A mayor juicio. Así que no jactarse, ni retirarse, ni tratar de hacer lo que te apetezca a tu conveniencia. Lo que te han enseñado, enseña. Lo que dice la palabra de Dios, eso enseña. No como te han llenado. Porque muchas veces han llenado la cabeza. Segunda pregunta. ¿Tú qué enseñas? Ya lo dije. Tercera. Vamos a terminar, hermanos queridos. El versículo 22. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Bien, aquí quiero poner un paréntesis. Cuando el Señor habla en las Escrituras, no solamente está hablando de la adulteración de un hombre con una mujer, que muchas veces decimos, no, si yo no he adulterado y estamos libres. Mentiroso. Mentiroso. Un adúltero dice que un hombre y una mujer se puede arrepentir, tiene la oportunidad mientras viva de arrepentirse, pero tú que adulteras en muchas cosas. Mira, tú adulteras en muchas otras cosas. ¿Sí? Muchas veces pones en el agua o en la leche le pones agua. Muchas veces vas mezclando cosas que no tienes que hacer. Y no quiero entrarte a dar detalles, quiero que mejor tú pongas eso en tu conocimiento, saques a relucir y digas, no vuelvo a adulterar de esta manera, con palabras. Cambias, tergiversas la verdad, no solo convirtiéndolo en mentira, sino en una adulteración de la verdad. Adulteras la verdad con falsas realidades.
El séptimo mandamiento de la ley de Moisés lo prohíbe, Éxodo 20:14. Mateo 5, el 27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adultera con ella en su corazón. Eso hacen muchos cristianos. Entonces no solamente el que ha llegado a la parte física con una mujer, sino también el que mira, codicia y está viendo muchas veces pornografía. He tenido la oportunidad de estar con muchos pastores, los cuales después de que han estado en cursos y en muchas cosas, han contado cómo ahí se va hablando de lo que sucede en ciertos lugares con ciertos pastores cuando van a ciertas partes. Te hablo de pastores, no solamente de líderes, o como se llame. Entonces tengamos mucho cuidado con las cosas. Arrepintámonos. Lo primero que se tiene que hacer es arrepentirse. Una cosa que quiero dejar en claro, y con esto voy terminando y terminaré. Sí, hermano, sí. Que es que el Señor me pone a hablar y tengo que decirles. Muchas veces el arrepentimiento no es lo mismo que remordimiento. Muchos. Yo era uno que siempre vivía con remordimiento. Sí, es que esto estaba mal, no hice, no, es que no debía haber hecho. Remordimiento. ¿Y el arrepentimiento cuánto? Poquito a poquito el arrepentimiento. No, te arrepientes, pide perdón. El Señor dice, pide perdón. El Señor dice que ¿cuántas veces le preguntaron? Hasta 70 veces 7. Sí, saca la cuenta cuánto sale eso. Recordemos que Romanos es la base y fundamento del Nuevo Testamento, del cual todo predicador debería enseñar en su totalidad y todos los creyentes deberíamos entender todo su contenido. Padre amado, creador del cielo y de la tierra, una vez más, porque tú creaste todo se mueve, todo está conectado contigo. Gracias por haber creado, gracias por habernos dado el privilegio de escuchar hoy tu voz, de escuchar hoy las enseñanzas que mediante tu Santo Espíritu dejaste para que el apóstol Pablo nos trajera. Gracias por haber permitido que la lengua, la garganta, lo que tú me has dado, pueda poner voz a tu palabra. La gloria y honra sea, Padre, rogándote que por las personas que hoy han escuchado y continuarán viendo, Señor, y escuchando tu palabra, puedan arrepentirse. Yo clamo y oro por esas personas en el precioso nombre de Cristo Jesús. Que la unción del Espíritu Santo descienda para arrepentimiento y sean perdonados. Que la gloria y honra sea para ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador y Redentor, con la unción del Espíritu Santo. Amén.